Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás del Deporte. Vinimos a visitar el Comité Olímpico Argentino, el museo y la biblioteca. Sin duda es un placer para nosotros que todos los programas entrevistamos a los deportistas que nos representan en nuestro país. Bueno, esta es su casa y estamos con Martín Rodríguez, es el encargado del museo y la biblioteca. Gracias por recibirnos. No, al contrario, bienvenidos. Vamos a dar una vuelta para que tengan una idea de qué es lo que puede ofrecer el museo a toda la gente que venga a visitarlo. Contame un poco del museo, cuándo fue su inauguración y hace poco se remodeló y cuáles fueron esos cambios que se hicieron. Sí, el museo se creó en el año 2003, hacia fin de octubre del año 2003. El Museo del COI se había inaugurado en 1993, bueno, nuestro 10 años después, siguiendo un poco el legado de las cosas que pide el Comité Olímpico Internacional. Este Comité Olímpico sigue bastante esos lineamientos. Y después, bueno, la remodelación se produjo en el año 2023 con motivo de cumplir el Comité Olímpico Argentino 100 años, pero se terminó de remodelar el último salón, el tercer salón, que vamos a ir avanzando y después vamos a ver, hace exactamente un año. Así, pero para octubre aproximadamente del 23 vino el presidente Tomás Bach, que estaba de paso por la Argentina, que había ido a ver los Juegos Panamericanos en Santiago 2023 y bueno, pasó por acá. El Comité Olímpico lo había invitado a la fiesta de los 100 años en diciembre, pero como él no podía venir, quiso adelantarse y ahí se reinauguró con la presencia de él, con la presencia del miembro COI de Argentina, Gerardo Huerta, el presidente del Comité Olímpico, Mario Mosia, la vicepresidenta primera, Alicia Morea, y el secretario general, Sergio Grupier. Entre todos ellos reinauguraron. Y bueno, justo al cumplir 100 años, así que se hizo también una remodelación y puesta en valor de la casa. Así que bueno, a partir de ese entonces está bastante actualizado, diríamos que está muy actualizado el museo. Acá en este salón encontramos distintas cosas de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Me vas a contar un poquito qué es lo que podemos ver y luego cuándo fue ese proceso de volver a hacer los Juegos Olímpicos de la modernidad en este caso. Sí, cómo no. Bueno, con esta remodelación que estábamos comentando recién, se hizo esta maqueta del Santuario de Olimpia, donde bueno, se realizaron los Juegos por casi 12 siglos. Sí. 11, más precisamente 11,68, 1168 años. Bueno, después por diferentes causas los Juegos tomaron una notoriedad tremenda, por eso yo siempre hago el comparativo de que los Juegos de la Era Moderna, que nacieron en 1896, recién llevan 128 años, con lo cual estamos aproximadamente en un 10% de lo que duraron los Juegos de la Antigüedad, para que la gente se dé cuenta de la importancia que tuvieron, que no solo era un ámbito de reunión deportiva, sino cultural, social, en la cual la gente venía y era un evento top, digamos, de la época. Entonces allí se reunían altas personalidades, no solo del deporte, sino de la cultura y de la educación. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad nacieron en la antigua Grecia en el 776 a.C. Los Juegos se disputaban cada 4 años y el periodo de tiempo entre los Juegos se llamaba Olimpiadas. Los Juegos en sí duraban aproximadamente 5 días. Tenían pocos eventos y solo los hombres que hablaban griego podían participar. En ese entonces, las pruebas atléticas eran carreras, salto en longitud, lanzamiento de disco y jabalina, lucha, pugilato, que era como el boxeo actual, pancracio, como las artes marciales mixtas, carreras de carros, de caballos y el pentatlón. Los Juegos se realizaban como una modalidad festiva en Olimpia. Los ganadores, al regresar a su polis, eran recibidos como héroes. Los últimos Juegos Olímpicos de la Antigüedad se celebraron en el 393 después de Cristo, casi 12 siglos después de sus comienzos.
Y era por ahí el deporte en su máxima expresión, porque ahí no había federaciones, sino que eran gente que hacía deporte y lo hacía, digamos, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad porque ellos querían. Sí, se avisaba que se iban a hacer los Juegos 10 meses antes, entonces iban a prepararse a Olimpia de las distintas polis griegas, viajaban hacia Olimpia, donde, bueno, no podía haber, hubo un acuerdo entre 3 reyes en aquella época donde evitaban que hubiera violencia previa a los Juegos, y de ahí deriva toda la tregua sagrada, la tregua olímpica, en la cual, bueno, se evitaba de que los que viajaban hacia Olimpia no fueran atacados ni molestados, y al llegar a Olimpia tenían que deponer las armas y dedicarse a entrenar únicamente para estar listos para competir casi un año después, ¿no? ¿Y cómo resurgieron los Juegos bajo el nombre de Juegos Olímpicos de la modernidad y también con el padre del deporte, que es Pierre Coubertin? Bueno, hubo también un movimiento previo donde vinieron unos arqueólogos alemanes a buscar indicios de lo que había sido Olimpia, porque después, lamentablemente, cuando los Juegos se suspenden, se manda a demoler toda la ciudad de Olimpia, o toda la parte deportiva, y todo eso queda sepultado, sumado a que hubo unos terremotos, etcétera, sí, inundaciones, y estos arqueólogos alemanes piden permiso para excavar y logran de alguna manera empezar a sacar indicios de lo que había sido Olimpia en la antigüedad. Y Coubertin, bueno, que venía viendo en el año ya 1892, había querido hacer había querido reimponer los Juegos de la Era Moderna, pero claro, no tuvo consenso, a pesar de que él hizo la reunión en la Universidad de la Sorbona en París. Bueno, no vio el consenso necesario y siguió viajando por el mundo, investigando y hablando de la posibilidad de restaurar los Juegos Olímpicos, y 2 años después, en 1894, precisamente el 23 de junio de ese año, logra tener el consenso, y ahí sí decide restaurar los Juegos de la Era Moderna, crear el Comité Olímpico Internacional y empezar a nombrar, en aquella reunión se nombran las 2 primeras sedes, Atenas en 1896 y París en 1900, y ahí arrancan los Juegos, incluso con la grandeza que tuvo él de ponerlo a Vikelas, que era un griego, como presidente, y él ponerse como secretario general. Día Olímpico. El Día Olímpico se celebra el 23 de junio debido a que ese mismo día, pero de 1894, el barón Pierre de Coubertin consolidó el renacimiento de los Juegos Olímpicos. El deporte, la salud y una mejor versión de sí mismo hacen parte de un acontecimiento que se festeja cada 23 de junio. El Día Olímpico es una celebración que acoge a todos sin excepción, promueve la vida sana, activa y saludable, junto con el mensaje de un mundo mejor a través del deporte. Para este 2025, el Comité Olímpico Internacional refuerza su objetivo de inspirar y apoyar a las personas a moverse más, lo anterior destacando los beneficios de practicar deporte y entrenar juntos. Este objetivo se entrelaza con el hecho de evidenciar que al compartir con los demás se puede generar un sentido de pertenencia y ayudar a combatir la soledad, favoreciendo al bienestar mental. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.